Hola, muy buenas a todos y bienvenidos al análisis de este Gran Premio de España, que ha sido un buen Gran Premio en el que hemos tenido muchas acciones de adelantamiento y pelea incluso por la victoria. Vamos a empezar hablando de la clasificación, donde vimos una vuelta magistral de Fernando Alonso en Q3, la primera vez que McLaren se cuela en Q3 este año, colocándose en séptima posición solo por detrás de los Ferrari, Mercedes y Red Bull. El primero del resto del mundo, sacándole un mundo a Stoffel Van Dorn, quien clasificaría en 19ª posición. Por otro lado, Carlos Sainz no pudo entrar en Q3, se quedó fuera de la Q3 y clasificaría 12º. Por delante tenemos una clasificatoria muy igualada en la que vemos una lucha entre Sebastian Vettel, Lewis Hamilton, Bottas y Raikkonen por la pole. Al final estos últimos se quedan un poco descolgados y Vettel y Hamilton luchan por la pole en la última vuelta, siendo el piloto inglés quien clasificaría en primera posición. Aún así, los Ferrari ya estaban avisando de que en carrera darían muchísima guerra a los Mercedes. Y ahora sí nos vamos a la carrera y vemos una salida un poco accidentada, porque nos encontramos con dos acciones un poco polémicas. Por un lado, Max Verstappen intenta salirse por el exterior para hacer la primera curva y se encuentran tres coches en paralelo, el de Bottas, el de Raikkonen y el de Verstappen. Verstappen intenta ser demasiado optimista e intenta trazar la curva como si solo hubiese un coche al lado suya, pero es que por el otro lado estaba Bottas, que presionaba a Raikkonen. Con esto Raikkonen acaba tocándose con Verstappen y ambos tienen que abandonar sin ni siquiera haber dado una sola vuelta. Paralelamente a esto veíamos a Fernando Alonso luchando con Massa por el interior de la primera curva y Massa no le deja nada de espacio al piloto español para intentar salir hacia la curva 3. Acaba tocándose con él y echándolo a la gravilla, perdiendo así muchísimas posiciones. Ambas acciones se estudian por los comisarios, pero finalmente deciden no sancionar a ninguna. La primera de ellas, la de Verstappen, no debería ser sancionable porque es una acción de carrera en la que no puedes controlar que haya otros dos coches en paralelo a ti. Pero la acción de Massa sí la veo sancionable, ya que no permite a Fernando Alonso tener espacio para poder maniobrar. Lo echa simplemente hacia la gravilla, siendo una acción muy peligrosa, pensando que tiene muchísimos monoplazas alrededor suyo. Dejando a un lado las acciones polémicas, nos encontramos con una buena salida de Sebastian Vettel, quien tiene mucha mejor tracción que Hamilton y consigue adelantarlo antes de la primera curva. Con esto, Sebastian Vettel se coloca en primera posición y empieza a escaparse del piloto inglés. Detrás estarían Bottas y los dos Force India, quienes consiguen aprovecharse de esta situación en la que varios rivales suyos habían quedado fuera de carrera. A partir de aquí nos encontramos con los dos pilotos españoles luchando por puntos, taponados por los dos Haas, quienes no le permitían tener más ritmo, pero tampoco era fácil adelantarlos, ya que tenían menos potencia y unos neumáticos en igualdad de condiciones. Por lo tanto, era muy difícil para los dos pilotos españoles adelantarlos en recta ni con DRS. Así que McLaren, viendo la situación en la que Fernando Alonso se encontraba, 11º, decidieron pararlo primero para intentar hacerle un undercut al resto de pilotos, arriesgándose a meterse en una zona de tráfico. Seguidamente pararon Carlos Sainz y Magnussen, y aquí ocurre otra acción polémica en la que vemos cómo Magnussen sale más lento que Carlos Sainz de boxes y se coloca justo por delante del piloto español, pero obligando al piloto español a maniobrar y frenar para no llevárselo puesto. Carlos Sainz se sale por la zona derecha del pit lane e intenta adelantarlo en la salida del pit lane teniendo dos neumáticos sobre la hierba. Hay un cruce de declaraciones por radio en la que Magnussen dice que Carlos Sainz está loco y Carlos Sainz contesta que no, pero finalmente los comisarios deciden no sancionar de nuevo. Una buena acción de los comisarios porque no está claro realmente de quién es la culpa, porque Magnussen salió cuando Carlos Sainz ya estaba muy cerca de él en boxes, pero aún así Carlos Sainz decidió intentar adelantarlo por la zona azul del pit lane, algo que no está del todo permitido. Así que yo creo que es algo confuso en lo que la FIA no debe tomar parte y dejarlos luchar por posición, ya que aplaudo a Sainz por esa agresividad, pero también perdió un poco la cabeza y los papeles con el nerviosismo de tener delante a un coche más lento que el tuyo en tu país. Fernando Alonso se encuentra con estos dos pilotos delante y justo delante de estos tres pilotos estaba Kvyat, quien permitió el paso de Carlos Sainz. Magnussen adelantó también a Kvyat, pero Fernando Alonso no lo consiguió con su baja potencia de motor y tuvo que quedarse detrás de él, fumándose todas las opciones que tenía con esta estrategia de poder adelantar al otro Haas. Vettel para y Hamilton se queda un par de vueltas más por delante
intentando así mantener sus neumáticos que tenían todavía un buen ritmo y asegurarse tener mayor ritmo que Vettel al final de la carrera. Al principio parecía una jugada un poco extraña, pero conforme fue pasando la carrera nos dimos cuenta de que la estrategia de Mercedes fue la acertada. Hamilton coloca los neumáticos medios, asegurándose así tener ya los neumáticos blandos para el final de la carrera con el depósito casi vacío, mientras que Vettel tendría que colocar los neumáticos medios en ese tramo final de la carrera. En este momento lideraría la carrera Bottas, quien tendría un papel de segundo piloto en Mercedes, manteniendo a Vettel a raya detrás de él hasta que Hamilton consiguiese alcanzarlo. Esta es una de las señas por las que vemos que la estrategia de Mercedes era bastante buena, porque con su segundo piloto, quien no tenía opción a luchar por la victoria, debía mantener al primer piloto de Ferrari detrás de él. Finalmente, Vettel pasa a Bottas con un adelantamiento impresionante, tocando la hierba incluso con 2 ruedas y controlando el coche, algo que me dejó impresionado porque fue una buenísima acción de Sebastian Vettel. Luego llegaría Lewis Hamilton y Bottas dejaría pasar al piloto inglés con cierta facilidad para que diese caza a Sebastian Vettel. Después de esto, Bottas para en boxes, pero después se le rompe el motor y tiene que abandonar la carrera. Por detrás Fernando Alonso empieza a tener un ritmo muy lento, Ericsson lo pasa también, así que se coloca en la parte de atrás de la parrilla y decide entrar en boxes de nuevo. Ahí se vería que Fernando Alonso tendría una estrategia de 3 paradas. De nuevo Massa se ve involucrado en una acción polémica, esta vez con Stoffel Vandoorne, en la primera curva, donde Massa intenta acercarse mucho a Vandoorne y este le cierra o le intenta cerrar la puerta sin saber que Massa ya estaba ahí. Se chocan y Vandoorne rompe la suspensión teniendo que abandonar la carrera. Aquí se decide sacar un safety car virtual, lo que hace que la estrategia de Fernando Alonso de parar fuese un fiasco, ya que el resto de pilotos que tenía delante podían parar sin que él tomase ventaja de ello. Y al límite de finalizar el safety car decide parar Lewis Hamilton en una decisión que le daría la carrera más adelante. Vettel no tomaría tanta ventaja de esta parada de Lewis Hamilton, ya que con el safety car virtual van rodando más lento de lo normal. Y en la vuelta de después pararía Sebastian Vettel, donde sí Hamilton sacaría muchísima ventaja e incluso le recortaría 8 segundos, lo que le serviría para ponerse en paralelo justo a la salida del pit lane. En la primera curva llegan a tocarse y finalmente Lewis Hamilton tiene que ceder a Sebastian Vettel. A partir de aquí empieza una lucha directa de las que no veíamos en mucho tiempo en pista por la primera posición entre Ferrari y Mercedes, entre Lewis Hamilton y Sebastian Vettel. El piloto inglés tendría bastante prisa, ya que sus neumáticos blandos tendrían fecha de caducidad y tendría que adelantar al piloto alemán lo antes posible. Por ello empieza una lucha de tiempos entre los dos en los que se cuelan algunos doblados que ayudan bastante a Sebastian Vettel para evitar que Lewis Hamilton tomase ventaja del DRS contra él. Pero finalmente se acaban esos doblados y sería cuestión de tiempo que Lewis Hamilton adelantase a Vettel. Por la parte media de la parrilla tenemos a Carlos Sainz luchando por la 7ª posición contra Pascal Wehrlein, a quien le habían puesto una sanción de 5 segundos por una mala entrada en el pit lane. Carlos Sainz no puede adelantarlo, llega a cometer algunos errores debido a la desesperación de tener a un piloto delante tuya que además está sancionado, pero tiene que conformarse con acabar detrás de él. Y volviendo a la cabeza de carrera, vemos como Lewis Hamilton empieza a perder un poquito de ritmo, ya que sus neumáticos blandos empiezan a perder adherencia. Vettel intenta darle caza, pero aún así la diferencia no era tan grande como para alcanzarlo. Además se colaron de nuevo algunos doblados, y entre ellos Felipe Massa, quien no permitió un buen paso de Sebastian Vettel y le hizo perder 1,5 segundos en el tercer sector, haciendo imposible la llegada de Sebastian Vettel para intentar contraatacar. Y Fernando Alonso volvería a parar para colocar los neumáticos blandos y atacar a los dos Williams, consiguiendo adelantarlos y colocarse en 12ª posición, gracias a que Magnussen tuvo un pinchazo al tocarse con Daniil Kvyat. Así que el resultado final de la carrera fue victoria para Lewis Hamilton, segundo Sebastian Vettel, tercero Ricciardo, 3 coches diferentes en el podio, algo muy bueno para la Fórmula 1. Cuarto Checo Pérez con un carrerón del piloto de Force India, al igual que su compañero Esteban Ocon, sorprendiéndonos ya que esperábamos un mal rendimiento del Force India en esta carrera. Por otro lado, Carlos Sainz quedaría 7º gracias a la sanción de Pascal Wehrlein, y por detrás tendríamos a Fernando Alonso en 12ª posición, la primera carrera que acaba desde que comenzó el campeonato de este año. Y ahora que hemos terminado el resumen, me gustaría hacer una pequeña conclusión de lo que ha supuesto este gran premio. Hemos visto cómo la nueva Fórmula 1 nos puede entretener, ha habido adelantamientos, lucha, se ha visto cómo los pilotos van al límite e incluso hemos escuchado a Lewis Hamilton cómo respiraba
mientras hablaba con su ingeniero por radio. Hemos visto cómo los pilotos lo pasaban mal en pista, se desesperaban, y eso ha sido muy buena señal de que la Fórmula 1 está empezando a revivir. Pero hay una parte negativa de este cambio de normativa que tuvimos al principio de año, y es que hay mayor diferencia entre los equipos que tienen gran presupuesto y los equipos medianos, quitando al equipo McLaren Honda, que está teniendo problemas de otro tipo. Pero hemos visto que tanto Sebastian Vettel como Lewis Hamilton han doblado a Sergio Pérez, el cuarto clasificado. Algo muy sorprendente en una Fórmula 1 en la que esperábamos algo más de igualdad. Esta normativa ha hecho que equipos que tengan gran presupuesto pudiesen desarrollar muchísimo sus monoplazas, a tal punto de que fuesen muchísimo más rápido que el resto de los mortales. El único que se escapa es Red Bull, que se ha quedado en una zona media, pero tanto Ferrari como Mercedes han conseguido un rendimiento tan excepcional que consiguen adelantar a todos los pilotos, exceptuando a Red Bull. Eso es muy fuerte para una Fórmula 1 en la que no queremos ver eso. Hay entretenimiento, pero hay que buscar una igualdad en economía para conseguir que no se doble tanto a los pilotos, que haya una igualdad en desarrollo de los equipos. Así que nada más, después de esta reflexión me despido, espero que os haya gustado el vídeo, ya sabéis, dejad abajo vuestro like, suscribiros si no estáis suscritos, bandera cuadros, apagamos motores y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.